¿Qué tal? ¿Hay que grabar? Bueno, dejamos el sueño para otro lado. O lo dejamos para ahora, en este momento, porque estamos a punto de llevar a cabo un nuevo modo Romer. En este caso, tiene que ver con lo que hacía recién. Vamos a hablar del sueño, vamos a hablar del trastorno del sueño, con una profesional muy reconocida aquí de la región, Gabriela Arbio, quien es médica y es especialista en el trastorno del sueño. Gaby, bienvenida a Modo Romer. Gracias, muchas gracias, Emi. Bueno, gracias por la participación y darme este espacio. Bueno, un montón de preguntas que ustedes también se van a estar haciendo en su cabeza, en su casa, pero voy a arrancar primero preguntándote qué es el sueño. Bien. ¿Cómo lo resumimos? Bien, el sueño lo definimos, si queremos dar una definición, como un proceso que es heterogéneo y es reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos diferencia del estado de coma, que el coma también es reversible, pero hay comas que son irreversibles. Entonces hay una actividad eléctrica en nuestro cerebro, ¿sí? Pero que también se caracteriza porque es heterogéneo. ¿Qué quiere decir que heterogéneo? Porque va cambiando durante la noche por distintas etapas. Sí. ¿Sí? Donde tenemos actividad tanto cerebral, donde tenemos atonía muscular, salvo el diafragma, por supuesto, que lo necesitamos para respirar, y donde van cambiando distintas variables, ¿sí? Cambia mi frecuencia respiratoria, mi ritmo cardíaco, mi presión arterial. Pero básicamente es un proceso heterogéneo y reversible. Ahora, hoy mucha gente se debe estar enterando, yo en su momento tampoco sabía, que existen médicos especializados en el trastorno del sueño. ¿Esto se está volviendo un auge ahora, me imagino? ¿Cómo fue a través de la historia? Bueno, te cuento un poquito cómo me dediqué a esto. Claro, y cómo llegaste vos claro, también. Sí, porque todos me dicen, ¿y usted, doctora, duerme bien? Es como una clave. Bueno, yo durante muchos años fui médica en hospital, haciendo guardias, y claro, hacía la guardia 24 horas, al otro día iba al ser consultorio, llegaba a mi casa, me dedicaba a las tareas domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que mi costo en salud se fue viendo a lo largo de los años, porque yo llegaba a un momento que no podía desactivarme a tanta estimulación o motivación. Y eso me llevó a un cuadro de insomnio, ¿sí? Entonces, sobre todo los que trabajábamos en turnos, como nos va cambiando y nosotros somos animales que necesitamos un ciclo estable, eso se fue desorganizando. Empecé primero estudiando en la Universidad Favaloro una maestría que tenía que ver con psiconeuroinmunoendocrinología. Mirá. Eso hablaba como que estudiaba el ser humano en una forma integral, y a partir de ahí conocí una docente de la universidad que se dedicaba específicamente al sueño. Nos dio una clase espectacular y sentí como que me sentía identificada. Digo, bueno, algo me apasionó, me atrajo. Y después de eso fui a la Universidad Austral a hacer una diplomatura en sueño y encontré que hay una medicina de los trastornos del sueño que tiene más de 50 años, es decir, bastante nueva, pero tiene más de 50 años de antigüedad. Y a nivel mundial, muchísimos. Muchísimo. ¿Y acá en la región? Y acá en la región lamentablemente todavía no, pero bueno, estamos tratando de... yo lo que hago es como soy miembro de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Mirá. Somos un grupo federal que estamos en todo el país y tratamos de que cada provincia tenga un representante, y viajamos a Buenos Aires, hacemos coloquios virtuales, jornadas de capacitación. Y a nivel internacional también participo en sociedades como la Sociedad Iberoamericana del Sueño, la Sociedad Española de Sueño, existe una Sociedad Europea de Sueño, así que imagínate cómo estamos. Yo le digo Gaby, señora Gabriela, y señora títulos también, ¿no? No cualquiera, miren con qué chapas nos estamos enfrentando también y aprendiendo para saber bien de qué se trata. Y hablando de eso, para ir un poquito en el recorrido de la historia, también me decías que de qué se trata el sueño en su definición. Quisiera saber cómo era el sueño de nuestros ancestros. Bueno, es muy interesante porque lo que sabemos es
O sea, si uno se remonta a 100 millones de años atrás, obviamente que en la era de los dinosaurios no sabemos cómo se dormía, pero sí sabemos que, por ejemplo, nosotros estamos relacionados con los primates. ¿Y qué nos diferencia? Nos diferencia que tenemos un sueño más profundo y tenemos una etapa de sueño que es la última porción, que es la etapa del sueño REM, donde hacemos restauración de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y además crecemos, los niños crecen. Lo que se sabe es que ellos dormían en la intemperie y que al dormir en la intemperie corrían riesgo de ser depredados. Y se sabe que lo que ellos tenían eran ciclos muy parecidos a los nuestros. ¿Por qué? Porque existe una porción de nuestro cerebro, que es la más primitiva de todas, que biológicamente sigue siendo muy parecida a la de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, lo que ha cambiado, lo que nos empieza a diferenciar, y por eso vemos tantos trastornos del insomnio, es lo que se modificó externamente, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Cuando llegaba la noche, se reunían alrededor de una fogata y se ponían a charlar y a contar las historias que habían pasado durante el día, pero no tenían el estímulo que hoy tenemos a la noche. O sea, con la luz artificial se iluminó la noche y se nos modificó el ritmo circadiano, ¿sí? Entonces llegaba un momento donde sí empezaban a tener sueño y se iban a dormir. Algunos dormían pensaban en el piso solamente con, no sé, con hojas enrolladas para apoyar la cabeza. Y el fuego lo que les hacía era darles cierta tranquilidad porque les daba calor, a su vez alejaba a algunos enemigos o depredadores, y después posteriormente eso fue modificándose, porque después de la era industrial, ya con toda la revolución industrial cambió, porque empezamos a tener relojes que nos marcan un poquito que yo me tengo que levantar, tengo que producir y tengo que dormir, ¿sí? Pero ¿cómo fue eso? Como si fuera condicionándonos el horario de dormir, ¿sí? Qué bárbaro, qué interesante, tremendamente interesante. Una vez me pareció leer algo definiciones que tenían que ver con la mitología griega. ¿Cómo podemos relacionar el sueño con la mitología griega? Bueno, ahí también es lindo conocer. A ver, existe como, normalmente hablamos de un dios que se llama Himnos y otro Tánatos, ¿sí? A Tánatos lo tienen identificado más como el dios que aparece relacionado a la muerte en el sueño y por eso se le tiene miedo, ¿sí? Mira. Himnos es el hermano gemelo, que dicen que era muy parecido, por lo menos los describen físicamente muy parecido, y ambos son hijos de una diosa que se llama Kix, que es la diosa de la noche. Por eso relacionamos, la diosa de la noche tiene un hijo que es Himnos del sueño y Tánatos, ¿sí? Mira. ¿Qué sucede? Himnos se lo describe como ese dios que tenía en su poder un elixir, por así decirlo, que aquel que se acercaba lo sumergía en un sueño profundo y reparador. Y Tánatos, en realidad, como lo asociaban a la transición de la vida a la muerte, mucha gente le empezó a tener miedo, pero en realidad lo que hace es acompañar esa transición. Yo voy a contar algo que quizás es autorreferencial, pero yo este año perdí a mi mamá y ella se quedó dormida y no volvió a despertar. Entonces, de alguna manera, yo represento que vino Tánatos y se la llevó a otro plano, como una transición. Mira qué interesante. Y gracias por abrirte a contar eso también. Bueno, sí. Gaby, me gustaría saber, ya vamos a hablar en el próximo bloque también, de cómo es el sueño hoy en día en toda la gente, de todas las preguntas recurrentes que tenemos con respecto a nuestro dormir, las horas, la siesta, un montón de cosas. Pero me gustaría saber, porque hoy estás atendiendo acá en Neuquén, este es tu consultorio, pero también hay otras herramientas de trabajo, otros estudios que se hacen y me gustaría saber de qué se trata porque uno no tiene idea de eso. Bueno, te cuento. Cuando yo veo un paciente que viene acá al consultorio, lo primero que hago y me enfoco es en cuál es el motivo que lo trae al consultorio, ¿no? ¿Por qué consulta? Es fundamental hacer una buena historia clínica porque en base a eso es que yo voy a saber qué pacientes necesita y qué tipo de estudio. Siempre uno dice, bueno, me quiero hacer estudios, pero en realidad hacer por hacer no es una buena, como no nos va a dar mucho resultado. Entonces,
Sí, en determinados pacientes hay estudios que son necesarios. Los estudios que se hacen acá, que tenemos disponibles en el Valle, son la polisomnografía y la poligrafía respiratoria. Son estudios que me permiten, por ejemplo, la polisomnografía es como si fuera el gol estándar del estudio de sueño. Algunos se pueden hacer incluso con videos durante la noche. Consiste en pasar una noche de sueño en un laboratorio de sueño, lo cual a veces los pacientes cuando tienen dificultades para conciliar o mantener el sueño no es muy agradable. Qué flashero, porque hasta por ahí puede ser más difícil dormir en un lugar ajeno, así. Exacto. ¿Está ambientado estilo habitación? Es como, prácticamente es esto, como reproducir una habitación, claro. Hay una cama. Lo que tiene la dificultad es que van a estar conectados a electrodos porque yo mido la actividad del electroencefalograma durante el sueño. A su vez mido electrocardiograma para ver si no hay arritmias, mido movimiento, tengo unos electrodos en miembros inferiores, puedo medir si hay actividad motora y también mido para ver si hay trastornos respiratorios. Del otro lado, en la habitación contigua, hay un técnico que chequea que todo eso durante la noche sea... ¿Está despierto a la par? Despierto, ¡Qué bárbaro! Sí, la verdad que tenemos que agradecer que existen, bueno, son personas que se forman, por supuesto, y que están toda la noche controlando que al paciente no se le salgan los electrodos, que el registro sea confiable. ¿Y el otro estudio era de la respiración? El otro estudio se hace de la respiración y ese es ambulatorio. Ese a veces, nosotros en determinados pacientes que sospechamos apneas del sueño, pedimos la poligrafía respiratoria. Porque las apneas del sueño las podemos diagnosticar haciendo este estudio ambulatorio que se va al paciente. Es como un holter, yo digo, porque se lo llevan a su casa, se conectan, duermen y al otro día lo devuelven. Gaby, ¿cómo duerme hoy por hoy el argentino? Y bastante mal, en realidad no tenemos estudios tan cercanos de este año, pero sí de años anteriores, y aproximadamente 4 de cada 10 argentinos refieren que tienen problemas para dormir, ¿sí? O sea, Mira. O mala calidad de sueño, ¿sí? Que eso es un tema de que duermen la cantidad necesaria, pero no es un sueño reparador, ¿sí? Pero este 4 de 10, si te vas 10 años atrás, ¿cambiaba mucho la cifra? Cambiaba un poco, cambiaba porque en relación a la prepandemia, y eso lo vimos, prepandemia eran otros números, pospandemia se incrementaron un poco. ¿Ah, sí? Sí, a nivel mundial incluso. Sí. ¿Y por qué crees? Pues pueden haber un montón de factores, el avance de la tecnología, la información que se va incorporando en la cabeza con el celularcito y bla, bla, bla. Sí. Pero pandemia, pospandemia, ¿cómo? Y yo creo que tuvo que ver con un poco el encierro. Sí. Eso alteró muchos ritmos biológicos porque no nos exponíamos a la luz natural. Aunque, bueno, podías tener la oportunidad, pero pasabas mucho tiempo sin exposición a la luz natural. Y después acordate, el teletrabajo que hacías, claro. Y los horarios eran diferentes. Vos a veces trabajabas, ya no tenías la misma estructura de horarios, entonces te quedabas hasta tarde, te levantabas tarde, los chicos en la escuela pasó más o menos lo mismo, y después hay que tener en cuenta que también la salud mental se afectó bastante y eso fue atravesando a que se precipitaran o a que empeoraran problemas que tenían que ver ya con su sueño. Claro, ni que hablar la acumulación de estrés que nos trajo el post-pandemia, más allá del durante. Sí. Y dentro de esa cifra que das, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan a vos acá al consultorio? Yo lo que más veo son insomnios, insomnio crónico o sobre todo el insomnio que tiene que ver con el mantenimiento del sueño. Nosotros el insomnio lo podemos clasificar de conciliación, me cuesta dormirme, o de mantenimiento, que es esto, me despierto muchas veces. Sí. Después hay otro tipo de insomnio que es el despertar precoz. Mucha gente no lo toma con un insomnio, pero yo me acuesto, duermo, pongo el despertador a las 7, pero todos los días 5:30 mi cerebro se prende, mucho antes de que suene el despertador. Insomnio lejos es la causa más frecuente y la segunda causa son las apneas, los trastornos respiratorios del sueño. Mira, sí. ¿Se está dando cada vez más eso? Sí, se está encontrando más. Se está encontrando. Yo creo que la prevalencia es alta, pero está subdiagnosticada. Pero ya que lo tocas, ¿la apnea no viene de nacimiento o se puede dar con el tiempo? Las apneas es así, se clasifican como tenemos apneas centrales, apneas obstructivas y apneas mixtas.
¿Qué sucede? La apnea de nacimiento que a veces los neonatos pueden tener es porque hay un problema en el controlador que manda la orden para que yo respire. Eso es en los prematuros. Después están las apneas obstructivas, que más que nada tiene que ver con que desde mi nariz hasta mi hipofaringe, que es una zona sumamente laxa, muy flexible, hay algo que me empuja y hace que mi conducto por donde pasa el aire se colapse total o parcialmente, ¿sí? Eso lo podemos ver en chicos, los chicos que roncan, son respiradores bucales. Pensé que era más por carnes crecidas. Bueno, ahí tenés una de las causas de apneas también. Pero es una de las causas. Es una. Claro. Después podemos tener los obesos, la obesidad también es un factor. Podemos tener, bueno, las mujeres y los hombres también, pero sobre todo las mujeres, a partir de la entrada a la menopausia, se produce lo que se dice como una hipotonía de los músculos que sostienen mi vía aérea, ¿viste? Entonces, las mujeres sin darse cuenta empiezan a roncar, ¿sí? Es decir, yo antes nunca ronqué, bueno, ahora empiezo a roncar. Generalmente tiene que ver con cambios hormonales como sucede en la menopausia. Es una realidad, ¿no? Que la gente se está empezando a preocupar u ocupar un poco más. Antes decían, mi marido ronca, mi mujer ronca, ya está. Hoy en día estamos siendo más conscientes, me parece que el comer, dormir es principal para la salud. Exacto. La gente, ¿vos lo notás en eso? Sí, yo digo que hay que ser optimistas porque hace muchos años atrás nunca veíamos gente en el parque haciendo actividad física, corriendo, los grupos. Hoy vas al Parque Norte y viste lo que es. Antes nadie salía en bicicleta usando un casco. Sí. Entonces quiere decir que algo se fue avanzando. Y la nutrición lo mismo, ¿viste? Vamos mejorando. Entonces yo quiero ser optimista en que dentro de poco también vamos a introducir más los hábitos de cuidado del sueño. Y esto hay algo que hago hincapié que es la prevención. ¿Por qué? Porque si yo educo desde chico a mis hijos, así como les educo, bueno, las gaseosas, los snacks, todo, lo voy como educando de chico, de grande es como que lo tiene incorporado. Y hay que entender que el sueño es una función vital, o sea, yo lo necesito para poder crecer, para poder, incluso hoy hablamos de un envejecimiento más saludable. Y si yo no duermo, envejezco precozmente. O sea, va todo de la mano también. Claro, exacto. Con la alimentación, el deporte que decía, está todo como cada vez más conectado. Sí. Preguntas letales. ¿Cuántas horas... que mucha gente lo lee, lo escucha, ¿cuántas horas hay que dormir? Bueno, ahí hay un punto clave. ¿Por qué? Porque hoy, como hay muchas campañas, uno dice, bueno, tengo que dormir 8 horas. Sí. El tengo ya está hablando de una obligación, ¿sí? Y yo puedo tener diferencias que son individuales en las necesidades de sueño. Uno dice en promedio, obviamente, un chico tiene que dormir unas 9, 10 horas, un recién nacido, y vos lo pasaste porque sos papá, y duermen casi 18 horas repartidas, ¿no? No duermen de un tirón. Claro. Son como pequeñas siestas. Un adolescente llega a dormir 11 a 14 horas, ¿sí? Juntando siesta y toda la... Obvio, claro. La resaca del día, ¿no? Sí. Entonces, un adulto, uno diría en promedio, dormir entre 7 y 8 horas sería lo ideal. Lo que se sabe y lo que se ve, y esto sí se ha comprobado, que en los últimos 10 años nosotros hemos restringido un 25% las horas de sueño, ¿sí? Entonces, imagínate, como yo digo, si yo te digo que la presión arterial normal es entre 130 y 80, yo te digo, te voy a sacar un 25% de tu presión arterial porque tenés que producir. Entonces, hoy le quitamos horas al sueño y no tenemos idea de lo que estamos dañando a nivel, digamos, neurológico. Ahora, eso está comprobado, que justamente que no es lo mismo que yo durante los próximos 10 años duerma 5 o 6 horas a que yo duerma 8 horas. ¿Me está quitando calidad de vida? Te está quitando calidad de vida, y lo que yo te decía, se produce un acortamiento de los telómeros, lo digo con términos... Pero en cuanto a las patologías, digo, más allá de que yo esté redormido, de que puedan aparecer otras enfermedades y todo eso. ¿Qué sucede? A la noche hay muchos procesos que tienen que ver con este barrido, limpieza de mi sistema nervioso central. Sí. A la noche se produce hormona de crecimiento
lo que necesito para los chicos para crecer, pero los adultos también producimos hormonas de crecimiento. Y si yo no hago ese reseteo, al otro día acumulo tóxicos, ¿sí? Esos tóxicos los voy acumulando a lo largo de los años, como decir, las décadas. Se sabe que hay un porcentaje, no todos, de que por tanta privación de sueño yo puedo tener enfermedades neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer. Eso te iba a preguntar. Tremendo. Qué bárbaro, lo escuché hace poco, lo del Alzheimer lo escuché hace poco, que es... Está mira relacionado. vos, Sí. que te puede reducir, Sí. en realidad, vos, claro. Sí. Qué bárbaro. Sí, no todos lo desarrollan, pero vos aumentás las probabilidades. Ahora, una duda que tuve siempre yo. No es lo mismo dormir 8 horas de 11 a 7 de la mañana a dormir de 3 de la mañana a 11. Claro, no es lo mismo. ¿Me explico? No. La franja es distinta y te transforma distinto el cuerpo. Es otra cosa, ¿por qué? Porque yo hay una etapa de mi sueño que se conoce como sueño no REM y otra etapa que se conoce como sueño REM. Sí. Yo a las 4 de la mañana no voy a tener como mi primera etapa de sueño no REM, que es bien profundo, que se produce entre las 11 y las 4 o 3 de la mañana. ¿Sí? Eso se da en ese momento de la noche. ¿Y Después de las 4 de la mañana yo tengo otras hormonas, es el cortisol, empieza a retirarse la melatonina y a su vez tengo otra etapa del sueño, que es el sueño de mayor restauración neurológica, que es el sueño REM. Cuando yo no tengo esa etapa en ese momento del día, de la noche, perdón, ya no lo puedo volver a reemplazar a la tarde o al mediodía, ¿sí? Lo que no dormí en la noche no lo recupero durante el día. O sea, lo ideal es estar dormido ¿en qué franja? Y depende de las variabilidades, pero tiene que ser de 12 u 11 hasta las 7 u 8 de la mañana. Claro. Adolescentes tomen nota, esto que nos acostamos, ¿te acordás? Nos acostábamos a las 7, nos levantamos a las 15, dormí 8 horas, está todo bien. Yo lo he hecho. Claro. No voy a decir que tampoco fui siempre, pero te voy a decir algo, en todo tiene que ver con un equilibrio, ¿sí? Y ahí es el punto, no obsesionarse. ¿Por qué? Yo también tengo a veces cumpleaños, asados, juntar con amigos. Sí. Una vez que yo me acueste tarde no voy a tener una repercusión, más vale. ¿entendés? Pero el tema es cuando yo lo hago constantemente, ¿sí? Y eso es lo que me repercute. Aparte tenés toda la vida para dormir después, a los 17 años te vas a poner a reprochar el sueño. Sí, ¿qué pasa si yo duermo esas 8 horas pero las interrumpo? Lo mencionabas mucho en comentarios anteriores. Se interrumpen mucho con, no sé, yo me levanto mucho al baño. Y yo otra vez me tengo que levantar. Y te dormís enseguida. ¿Te corta, te afecta bastante? ¿Te levantás 3 veces al baño en la noche? Hay algo que también quiero, por ahí uno transmite como tranquilidad. ¿Es normal despertarse? Sí, es normal. Y uno generalmente puede asociarlo a esto, a ir al baño varias veces. Depende de la cantidad de veces, ¿no? Si yo me despierto, qué sé yo, 7 u 8 veces, no es lo mismo que me despierte 1 o 2 veces. También depende de la ingesta de líquido, de varios factores. Pero que yo me levante, vaya al baño y vuelva y concilie el sueño rápidamente no es el problema. El problema es cuando yo voy, vuelvo a la cama y ahí, tac, ¿viste? Se me despierta algo y ahora no puedo dormir, Claro. y ahora no puedo dormir. Eso se ve mucho, asociado también, esto que vos decís, de despertarse varias veces, a las apneas del sueño. Parece raro, pero en realidad la apnea te despierta para que no sigas estando en apnea. El cerebro te despierta y te avisa, che, es momento de respirar. El que se despierta no sabe qué pasó previamente, porque vos estás en sueño profundo. Claro. O te tragaste un juguete de tu bebé, como me ha pasado, quedás. La siesta, porque todos vamos a decir, qué lindo, una siesta de 2 horitas que te deja mambeado como loco, pero ¿cuánto hay que dormir en realidad y cómo cambia una siesta de 40 minutos a una siesta de 2 horas? Las siestas son reparadoras, ¿sí? Yo a veces siempre digo, bueno, hay que ver, como decís, en qué momento y cuánto tiempo. Generalmente decimos siestas cortas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasado los 45 minutos o la media hora entramos en una fase de sueño muy profunda. ¿Te ha pasado alguna vez dormiste 1 hora y media, 2 horas y te despertás con esa inercia de sueño
que no podés y que la cabeza tardás un rato hasta que, viste, decís, ¿qué está pasando? Bueno, eso hay que tratar de evitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entra en esa etapa de sueño muy profundo. Y sí, las siestas cortas son reparadoras. De hecho, en muchos lugares se promueve que en las empresas o áreas laborales el empleado es mucho más productivo y se crean lo que se llaman siestarios. En China le damos mucho eso. Obvio, ¿no? Bueno, claro. Pero ¿qué se ha visto? Que el empleado es mucho más productivo cuando descansa y corta un poquito. Obviamente, o sea, tiene que estar regulado, pero siestas cortas y no muy tarde ayudan a reparar el cerebro. Yo intenté dormir en Canal 7 y me dijeron, no, flaco, estás al aire, tenés que levantarte y seguir, pero Sí, no. Con el programa. Entonces vos sí, siesta vos sí. Sí, pero cortitas. Pero cortas y que no sean muy tarde. Si yo duermo a las 6 de la tarde, vuelvo de mi trabajo, 6 de la tarde, claro. Yo ahí ya te diría que no. ¿Qué horario? Y yo tengo pacientes que salen de trabajar 2, 3 de la tarde. Bueno, sí, acostate un ratito si ves que tenés necesidad de hacerlo. También hay algo que les digo. Si yo necesito todos los días dormir una siesta porque me doy cuenta que estoy demasiado somnoliento y todo, es que tengo que mirar cómo estoy durmiendo de noche, porque ahí puede estar hablando de que yo no tengo un sueño reparador. O sea que está bien que no tengas ganas de dormir la siesta. También, sí. Ah, perfecto. Sí, todo tiene que ver con conocerse, ¿viste? De ver cómo está uno. ¿Las pesadillas cómo se explican? Y las pesadillas son, sí, hay como, yo digo, hay mucho malestar porque es angustiante, porque es lo que se llama como una parasomnia, que es una actividad diferente al sueño normal. Y lo que tiene es que la persona realmente se angustia mucho, se despierta mal, se despierta angustiado, parecido a lo que son los terrores nocturnos en los niños, ¿no? Se despiertan gritando, llorando. Bueno, esto pasa y generalmente pasa en la infancia. En los adultos puede haber pesadillas, pero son menos frecuentes, ¿sí? Y están muy relacionadas a la privación de sueño crónica y al estrés, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene muchas pesadillas, debería prestar atención a ver cómo estoy manejando el estrés durante el día. Hay gente que tiene la capacidad, no sé, vos explicarás justamente con las pesadillas, que está pensando mucho en, no sé, en algo que le pasó o en esa pareja o en ese trabajo y a la noche, tac, lo sueña. Sí. ¿Cómo se explica eso? A mí no me pasa eso. No, bueno, porque en esta etapa del sueño REM que te decía, de movimientos oculares rápidos, se produce el procesamiento emocional. Es un momento donde es como se abren las puertas al inconsciente, ¿viste? Qué bárbaro. Y donde ahí dejás librado los deseos, todo lo que reprimís. ¿Qué pasa con las parálisis del sueño? Hay mucha gente que les pasa eso y es muy flashero, es muy loco. Bueno, las parálisis del sueño también son parasomnias, que lo que ocurre es que es como que mi cerebro está en una transición. Un poquito estoy despierto porque mi mente es una mente activa en un cuerpo inactivo, ¿sí? Entonces yo estoy como consciente, abro los ojos, miro a mi alrededor, sí estoy despierto. ¿Y qué pasa? Cuando me quiero levantar no me puedo mover y es horrible. La verdad que yo nunca tuve, pero me lo han contado los pacientes, muy feo. Pero los que tienen eso no tienen un problema de raíz. Ahí está. Ajá. Entonces vienen acá, consultan y ¿qué sucede? Yo lo que les doy es tranquilidad de que no es una enfermedad neurológica grave, no les va a pasar nada grave, sí son angustiantes, pero no es nada grave. Pasa mucho, sí. Pasa incluso que hay pacientes que me dicen, empiezo a poner taquicárdico, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezo a transpirar. Les pasa incluso que tienen la imagen de que alguien está en la punta de la cama. Es lo que me pasó a mí. ¿Y te pasó? Sentí que me entraban a robar y me desperté y salí corriendo. Vivía con mi hermano en Buenos Aires. Salí corriendo a los gritos, tirando piñas para todos lados. Sí. Parecía el Chavo. Bueno. Y mi hermano, y a los gritos, mi hermano me terminó abrazando. Se va a acordar mi hermano esto. Y todo el edificio, sí. Lo desperté a todo el edificio, porque fue un grito tal que fue durísimo, durísimo. Sí, son muy feas. Eso que sucede, que vos ves o aparece un ser querido que no está más, ¿viste? Que vos decís, se me presentó esta persona, sí. Bien.
Eso tiene que ver con unas alucinaciones que se conoce como hipnagógicas, ¿sí? Que ocurren en este pedacito de sueño que se llama REM, ¿sí? Donde estoy como mi mente en transición y puedo traer como esto, como si fuera que yo lo estoy viendo, por eso es una alucinación, pero no es real, ¿sí? Entonces me confundo. ¿Los espasmos tienen alguna conexión? ¿Viste cuando estás durmiendo? A mí me pasa eso, estoy... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se me mueve así el cuerpo? Te pasa, eso es horrible. Esa es como lo que se denomina mioclonía, son del músculo que pega esa sacudida, sí. Y ocurre en la primera, en mitad de la noche, generalmente en la transición de que estoy entre la vigilia y una etapa que se conoce como N1 y N2, que es como que voy profundizando el sueño. Entonces, como va cambiando todo mi cuerpo, se va preparando, sí. Esas sacudidas, es que estoy entrando en sueño profundo. Horrible, sí, me pasa reseguido eso. Pero no es nada que no me voy a morir. También, no es una epilepsia eso, porque en realidad a veces también puede haber crisis epilépticas durante el sueño, pero son diferentes, son bastante diferentes. Por último, ¿qué pasa con esa gente que suele soñar a familiares fallecidos o amigos, amistades? ¿Hay una explicación más allá de que uno por regla de 3 simple dice, bueno, lo apreciaste, lo aprecias tanto, lo amás tanto que lo terminas soñando? Yo tengo seres fallecidos que no los soñé nunca y son de lo que más amé en mi vida. ¿Tiene una explicación eso? Bueno, esto que te decía de cómo es el sueño, de lo heterogéneo, también que tiene que ver con que hay una parte del sueño que fue evolucionando, fue cambiando, pero que hay otras que están intactas como en el pasado. Y sí, a partir de esto que vos decís, el soñar con un ser querido, ¿sí? Y el ser ese sueño vívido, ¿viste? Que vos decís, bueno, me pasó a mí también con mi mamá, la soñé, y fue como despedirme en el sueño y recordarla y todo, bien, ¿sí? Entonces yo me levanté y si bien me daba cuenta en el sueño, que me daba cuenta de que ella ya no estaba más en este plano, y bueno, fue una manera de hacer como un homenaje a ella. Claro. Yo creo que ahí es sí un punto clave que tenemos que tener en cuenta de que no somos solamente un cuerpo, ¿sí? Que está la parte espiritual y que está también la parte que tiene que ver con nuestra emoción. Entonces, hay muchas cosas del cerebro que no se conocen, pero se cree que a partir de ahí justamente es que en los antepasados empezaron justamente a ver todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, las religiones, porque en esa parte del sueño que te digo se procesan emociones, vos te enfrentás con cosas que a lo mejor en tu día a día no sabés si las podés hacer, ¿sí? Interesantísimo, realmente todo lo que comenta, todo lo que nos educó, nos informó Gabriela. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, porque la verdad que para mí es gratificante comunicar esto. Comenten todo lo que quieran acá abajo, compartan, sigan, banquen a este modo Romer, a Gabriela y todos los productos que se van a venir próximamente. Yo me despido de la mejor manera porque lo disfruté, pero me pegó un sueñito bárbaro.